Esta es la tercera llamada. Cuando tienes claro qué quieres, es más fácil lograr tus metas. En Actinver sabemos exactamente qué queremos. Ser tu asesor de inversiones de cabecera. Tenemos un corazón muy mexicano, con 23 años ofreciendo soluciones de inversión acordes a ti y tu empresa. Estaremos contigo en todas tus estrategias de crecimiento patrimonial, metas financieras y objetivos de inversión hasta que se vuelvan realidad. Sí, hoy tenemos el respaldo de 180,000 clientes satisfechos a quienes atendemos a través de nuestra red especializada con más de 1,000 asesores en los 60 centros financieros a nivel nacional. Somos la banca privada más grande de México, con una participación del 20% del mercado y el quinto lugar como banca de inversión. Administramos más de 150,000 millones de pesos en fondos. Somos líderes en colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en análisis bursátil y económico. Y sí, desarrollamos una serie de productos para ayudarte a alcanzar tus metas. Inversión, financiamiento, bienes y seguros, ingresos, retiro. Y para tu empresa, contamos con el área institucional de Mergers and Acquisitions. Actinver siempre estará al alcance de tu mano con nuestra banca digital y Actinver, inversión en línea Bursanet y nuestro call center para atenderte cuando lo necesites. Sabemos comprender tus necesidades y sobre todo diseñar justo la estrategia personalizada que requieres. Eso nos hace diferentes, porque amamos lo que hacemos. Orgullosamente, somos tu mejor opción en asesoría profesional de inversiones en el mercado. Actinver, acostúmbrate a ganar más. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros en Actinver es un día importante tenerlos aquí. Preparamos con mucho esfuerzo y mucha dedicación este evento el día de hoy, el cual consideramos que es parte de lo que queremos entregarle a nuestros clientes, ¿no? Estar cerca de ustedes, enseñarles y ofrecerles qué es lo que estamos viendo en los mercados, con toda esta incertidumbre, volatilidad y temas diversos, que seguramente quedarán un poquito, esperemos, más claros después de las presentaciones. Y tratar de acercarles también algunas empresas de las que consideramos pueden ser una buena oportunidad de inversión. Ya cada uno de ellos se encargará de eso, ellos son los que hacen prácticamente la venta y tratarán de hacerlo en un lenguaje muy sencillo y tratar de ponerlo que todo el mundo lo entendamos. También vamos a aprovechar el foro para platicar un poquito de Actinver, de nosotros. Hoy Actinver también es una oportunidad de inversión y así lo vemos. Y al final vamos a cerrar con un tema que sin duda está en todas las mesas, ¿no? El tema de un ligero debate político entre gente que usted ya conoce, ¿no? Yo no quiero alargarme mucho, esta es una dinámica continua. Al final tendrán también allá atrás algo de refrigerios para que puedan estar y trataremos de hacer esto lo más ágil porque son bastantes horas las que estamos aquí con ustedes, ¿no? Vamos a empezar. Yo quiero presentar a Roberto Valdés, director general y socio fundador de Corporación Actinver, quien también les dirige unas palabras y les agradezco mucho a todos su tiempo. Muchas gracias. Reiterarles el agradecimiento de que nos acompañen el día de hoy, darnos su tarde. Gracias, Fernando. Como vieron en el video, nuestro compromiso, y se los venimos a ratificar el día de hoy, es estar cada día más cerca de ustedes. La única constante es el cambio. Está cambiando las necesidades de todos nosotros en las empresas en el día a día. Está cambiando, los mercados llegaron. La volatilidad, la globalización llegó para quedarse, aunque hay algunos líderes en el mundo que no lo entienden todavía. Y nos guste o no, tenemos que estar listos viendo estos cambios en los mercados
y en nuestras necesidades, viéndolos como oportunidades. Por eso el tema de hoy de oportunidades y retos. Estamos de mantener largos, como decía Fernando, es la primera vez que hacemos el día Actinver. En la Ciudad de México llevamos haciéndolo 13 años. Y reiterarles que el objetivo de este evento es ponerles ideas de inversión, ponerles a los que manejan esas empresas para que directamente resuelvan, amplíen el conocimiento y pueda ser algo que esté en sus portafolios. También siempre incorporamos en estos eventos la parte económica y la parte política. Hace 2 o 3 meses veíamos las variables financieras diferente a lo que hoy lo estamos viendo. Estamos escuchando diario eventos nuevos. No estaba ratificada Merkel a principio de año, ni tampoco ya había sido Xi Jinping autorizado. Tenemos el próximo mes Colombia, México julio, Brasil, elecciones en octubre. El TLC, la incógnita a principio de año, cuando escuchamos al día de hoy, alta probabilidad de avances para principios de mayo. La actuación del Banco Central, los bancos centrales, el BIU, creemos que ha tenido ya, en el caso no solo de México, sino de la FED, cambios también. En fin, lo importante es que tengan ustedes la información por la cual nosotros estamos considerando en nuestras recomendaciones y ansiamos, como lo hicimos en el video, ser sus asesores financieros de cabecera de las empresas de ustedes. Muchas gracias. Sin más preámbulo, entramos de lleno a la primera presentación, pero me gustaría cederle un segundo el micrófono a Julio, que tiene que dar un aviso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Roberto, gracias por pasarme la palabra. Nada más para comentarles, estamos teniendo un pequeño cambio en la agenda por un motivo importante. Microsoft tuvo que posponer su plática aquí, el resto de la agenda va a ser la misma y nada más también en el horario, la mesa política es con la exposición con la que vamos a cerrar. Ahora le voy a pasar la palabra a Enrique Covarrubias. Enrique es nuestro director de Economía y Estrategia en Actinver, es uno de los economistas mejor conocidos y mejor reconocidos por el gobierno mexicano, por la Secretaría de Hacienda. Ya lo dijo Roberto, este año hay muchos retos que tenemos que enfrentar. Está el tema de NAFTA, que está por cerrarse, está el tema de las elecciones presidenciales y de la volatilidad en los mercados. Está también el tema de, tenemos que entender muy bien si el tema China-Estados Unidos es meramente una negociación americana o si realmente vamos a entrar en una guerra arancelaria. Y bueno, Estados Unidos es un momento interno muy importante. La administración del presidente Trump se está redefiniendo, han salido muchísimos altos funcionarios y su puesto los están ocupando funcionarios más radicales y asimismo pues este año hay elecciones allá en los Estados Unidos en el Congreso y por otro lado hay casi 40 gobernaturas que van a cambiar en este 2018, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra a Enrique. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues efectivamente este 2018 que está siendo un año pues normal, ¿no? De cierta manera, un año de mucha volatilidad como lo que hemos estado viendo durante ya casi 3 años. Algunas de las cosas que ya sabíamos en el calendario que se iban a llevar a cabo en estos primeros meses, la negociación del Tratado de Libre Comercio y el ciclo electoral, no han decepcionado. Seguimos teniendo muchísima volatilidad en los mercados en esta ocasión. Aprovechando que hay una mesa política al final del día de hoy, voy a intentar no hablar mucho de política. Además ya sé que diga lo que diga, siempre va a haber alguien que no le vaya a gustar lo que tengo que decir de ese tema, entonces me va a liberar muchos compromisos. Pero mejor me concentro en lo que está a la vuelta de la esquina, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio.
son oportunidades buenas, creo yo, para México en caso de que este tratado se vaya a firmar, pero también algunos riesgos en caso de que no suceda. Y del otro lado está el equipo de Trump con las locuras que dice ese presidente, que no necesariamente son expectativas económicas las que hay que estar midiendo para evaluar cuál va a ser el resultado de este tratado. Entonces, déjenme, hablo primero de un tema crucial, es algo que mencionó Roberto Valdés hace unos segundos. Estamos viviendo en un mundo globalizado, y ese mundo globalizado quiere decir que nos guste o no nos guste, no hay manera de entender el entorno económico sin entender qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien; cuando a Estados Unidos le va mal, a México le va mal. ¿Se escucha? A ver. Sí, ahí está. Entonces, déjenme les enseño algunas fotografías que yo creo que resume bastante bien lo que está pensando el gobierno mexicano, lo que está pensando el gobierno de Estados Unidos y lo que está pensando todo el mundo. Esa es una foto de una armadora como cualquier otra hace 10 años. Esa ahí es una foto de una armadora de Chevrolet, donde pueden ver ahí en la línea un montón de trabajadores mexicanos poniendo componentes juntos para buscar a través de eso exportar un automóvil que por cierto es uno de los productos de mayor valor agregado que hay en el sector manufacturero global. ¿Cómo se ve una armadora hoy en día? Difícil ver a una persona. Todas las empresas del mundo, no importa cuál sea el sector en el que ustedes están, me imagino que están viviendo algo de este tipo. Las personas cada vez son menos importantes en los procesos manufactureros, cada vez más importantes en la generación de ideas, pero no a través del trabajo que es poco calificado. Déjenme les doy otro ejemplo. Esta es una maquiladora, también una maquiladora común y corriente que ha habido en México, en el sureste asiático y en gran parte del mundo. ¿Cómo se veía una maquiladora hace 10 años? Un montón de personas trabajando, cada uno de ellos en un pantalón, en un pedazo de ropa. ¿Y cómo se ve una maquiladora hoy en día? Pocas personas, muchos robots, buscando eficiencia a las empresas del mundo. Esta foto es Amazon hace 10 años. Tiene Amazon un montón de pasillos. En esos pasillos buscaban las personas a mano los productos, armaban la cajita y te la mandaban por correo electrónico. Así se ve Amazon hoy en día. Ya no son personas, son robots que van de manera automatizada, sacan la cajita, sacan la prenda, sacan el juguete. Ahí se ve una persona, alcancé a ver a una persona allá arriba del lado derecho, es la única que se ve en la foto. No importa qué sector sea el que observemos, es un sector en el cual se están buscando maneras de hacer más eficientes los procesos, con todas las ventajas y todas las desventajas que eso ha implicado. ¿Cuál es la desventaja número 1? Que el trabajo se está acabando en ciertos sectores para cierto nivel educativo. ¿Cuál es un hecho económico con el que vamos a tener que vivir hacia adelante? Que vamos a tener que buscar eficiencias que hagan más productivas a las empresas del mundo, no hay de otra. ¿Y cómo se buscan las eficiencias? También de una manera geográfica. Aquellos países que sean capaces de producir de la manera más eficiente, es en ese lugar donde las empresas internacionales van a colocar sus fábricas, van a colocar a sus robots, pero también van a colocar a sus ingenieros, a sus economistas, a sus consultores, a sus abogados, a sus financieros, a todas aquellas personas que puedan aportar un alto valor agregado. Ahora, el empleo, vaya que ha disminuido en los últimos años. Vean, por ejemplo, esta gráfica. Los datos económicos son bien engañosos en Estados Unidos y en todo el mundo. Cuando va la agencia estadística, el INEGI, ¿no?, el equivalente al INEGI en Estados Unidos, a la casa de una persona a preguntar si la gente está trabajando o no, en realidad es una pregunta que viene en dos mitades, porque primero le preguntan a esa persona, ¿estás trabajando sí o no? Y si estás trabajando, pues obviamente eres una persona ocupada, pero si no estás trabajando, no necesariamente eres una persona que está en el desempleo. Puede ser que completamente estés fuera de la fuerza laboral. Todas las personas que les enseñé en las fotos, los de las maquilas, los de las armadoras, los de Amazon, son personas que simplemente ya no tienen la habilidad educativa o la habilidad profesional
para poder trabajar en los sectores que se está demandando actualmente. Y la gente poco a poquito lo que ha sucedido es que se está saliendo completamente de la fuerza laboral. Esta gráfica, por ejemplo, muestra en los últimos 10 años cómo se ha visto la participación laboral en Estados Unidos. El porcentaje de personas en Estados Unidos que están en edad de trabajar, que tienen más de 18 años, más de 16 años, que tienen las condiciones de salud para trabajar y que lo están haciendo, que están o trabajando o buscando activamente un trabajo. Si no estás ni trabajando ni estás buscando un trabajo, estás completamente fuera de la fuerza laboral. Y este número ha estado cayendo nada más en los últimos 10 años, de niveles casi del 68 a niveles por ahí del 63. 5 puntos porcentuales, pero 5% de más de 100 millones de americanos que deberían estar ahí. 5 millones de personas es el tamaño de países europeos completos. Esas son las personas que están en su casa. Son las personas que perdieron su trabajo derivado de la eficiencia a través de robots, a través de automatización, no porque los trabajos se hayan ido a otro país, no es porque los trabajos se hayan ido a México. Los trabajos se perdieron porque hubo eficiencias, porque hubo un cambio tecnológico. Y cada país del mundo ha tenido que experimentar fuerzas laborales muy distintas. Hay países como Estados Unidos, como Alemania, como el Reino Unido, que son países que cuando llegó la crisis del 2008, esa crisis tan profunda que casi hace que el sector financiero de Europa y de Estados Unidos desapareciera, esa crisis financiera ocasionó desde luego un desempleo muy alto en esos 3 países, pero conforme la gente se dio cuenta de que no le quedaba de otra porque las eficiencias los iban a eliminar completamente de la fuerza laboral, pues comenzaron a salirse de la fuerza laboral. Entonces, cuando uno ve los datos de desempleo en Estados Unidos, en Alemania y el Reino Unido, pues parece que es un lugar bueno de Estados Unidos. Hay 4% de desempleados, en Alemania solamente 3%, en el Reino Unido 3%, pero detrás de estos números se esconde una realidad del montón de gente que perdió su empleo y es un empleo que no va a regresar. Hay otros países donde ha sucedido algo intermedio. Algunas personas perdieron su trabajo, pero tuvieron que seguir buscando donde pudieran. Países como Austria, como Francia, como Holanda, y países como Italia, que no tienen esa red social como la que existe en Estados Unidos, una red social que hace que la gente pueda decir, si no trabajo no pasa nada, me salgo de la fuerza laboral, al fin que voy a tener pues al gobierno manteniéndome o mis ahorros me van a ayudar. Pero vean cómo es bien difícil, viendo solamente los datos de desempleo, encontrar cuál es la realidad económica y el descontento que la gente está viviendo. Voy a regresar en un momento más a estos temas del descontento y del desempleo, pero les quiero comentar otra cosa muy importante que ha sucedido en los últimos años derivado de estas eficiencias, y es que los procesos productivos de cualquier sector industrial lo que han hecho es buscar efectivamente en dónde se pueden ubicar de manera que sea más eficiente. Un automóvil, por ejemplo, un automóvil ya no es como antes, no es que el automóvil se produzca en México y se exporte a Estados Unidos o se exporte a otro país del mundo y que Estados Unidos haga un automóvil completamente separado. Lo que sucede es que una parte se hace en Estados Unidos, una parte se hace en México, otra parte se hace en Estados Unidos y un automóvil va y viene. Un automóvil en promedio cruza la frontera de México y Estados Unidos entre 8 y 14 veces antes de que se exporte. Y ha tenido un efecto bien importante. El efecto más importante es que si a un país le va mal, por ejemplo, si a Estados Unidos le va mal, también le va a ir mal a México, y también le va a ir mal a Europa, y también le va a ir mal a todos aquellos países que tienen ahora ciclos económicos compartidos. Compartidos porque no hay manera de separar los procesos, se hacen de manera conjunta en todos los lugares. Entonces déjenme les muestro algunos de los países manufactureros del mundo, cómo se han comportado en los últimos años. Las áreas sombreadas son las crisis financieras, las crisis económicas, mejor dicho, las crisis económicas de los últimos años. Cuando a Estados Unidos le fue mal a Alemania, le fue mal a Italia, le fue mal al Reino Unido y le fue mal a básicamente a todo el mundo. Llegó una segunda crisis económica en los siguientes años, que es, si recuerdan, cuando los países europeos, para intentar salir de la crisis del 2008, los gobiernos se endeudaron, no pudieron pagar lo que se habían comprometido, comenzó a haber problemas en pocos países, en países de la periferia, como en España, como en Grecia, como en Italia, y no importó. De todas maneras, los países que no tenían problemas de deuda, como Alemania, como en el Reino Unido, también se metió en una recesión industrial. Y estamos saliendo de una tercera mini crisis económica
que hemos visto nada más en los últimos 10 años, y es esta crisis de 2015-2016. Una crisis que en realidad no tiene un detonante como los otros dos. No es por culpa de deuda soberana, no es por culpa de una crisis bancaria, simplemente ha sido por la falta de innovación. Yo me atrevo a decir que es una crisis laboral, una crisis que ha sido propiciada porque la gente no ha logrado encontrar un empleo en todo el mundo y que ha causado un descontento muy importante. Entonces, vean cómo los ciclos económicos ahora son muy parecidos en todo el mundo, y si los ciclos económicos son parecidos, se podrán imaginar que los ciclos políticos también son muy parecidos. Ahorita vamos a hablar de esto en un momento más, pero no es coincidencia que en este 2015 y 2016, donde otra vez la actividad industrial del mundo entró en una mini recesión, que también sean los años en los cuales hayamos visto a Trump, a Brexit, a Marine Le Pen en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gráfica está muy enredada, nada más les voy a pedir que se fijen en las líneas de arriba, pero vean cómo el comercio internacional hace que los ciclos económicos se parezcan mucho entre los países. Antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio en 1994, ustedes pueden ver ahí un espagueti donde se ve cómo crece la economía de Canadá, de México y de Estados Unidos, y simplemente no se parecen en absolutamente nada los tres países. Se firma el Tratado de Libre Comercio en el 94, poco a poco las empresas americanas se colocan en México y las empresas mexicanas también en Estados Unidos, y los ciclos económicos comienzan a parecerse cada vez más y más y más y más. Me acuerdo mucho que le echaron mucha carrilla a mi ex jefe Agustín Carstens una vez que dijo que si Estados Unidos le daba un catarrito, ¿no? Bueno, antes a Estados Unidos se enfermaba y a México le daba un resfriadote y ahora va a ser un catarrito. A esto se refería, ¿no? Esto se refería a que los ciclos económicos cada vez son más integrados, pero eso también permite que México pueda a través del ciclo económico beneficiarse de las épocas buenas y a través de una buena política económica también minimizar los riesgos en caso de una época mala. Déjenme, sí, de hecho voy a seguir hablando de esta integración comercial unas láminas más, pero esta globalización en realidad no es una globalización en el sentido estricto de la palabra. No es que todo el mundo esté produciendo de manera muy conjunta. Vean por ejemplo este mapa. Mientras más azul esté un país, más exporta y más importa de otras partes del mundo. Y lo que es evidente en este mapa es que no todo el mundo está altamente integrado. De izquierda a derecha pueden ustedes ver cómo está bastante delimitado dónde se hace el comercio internacional. En primer lugar, América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, tres de los países que más exportan y que más importan. Y la palabra exportación no me gusta mucho, porque en realidad lo que estamos haciendo es producir junto con Estados Unidos y producir junto con Canadá. Pero ahí se ve claramente esa integración. Hay otra zona del mundo que está en un azul más oscuro, y es Europa. También la Unión Europea ha permitido que las empresas globales puedan poner en diferentes lugares de Europa los procesos que son productivos de la manera más eficiente. Y nada más, son las únicas dos regiones donde hay muchísimo comercio de una manera clara. Vemos otros países ahí muy aislados. Vemos países como Brasil, que exporta muchas materias primas. Vemos a Australia, que exporta muchas materias primas. A Rusia, que exporta materias primas. Pero no son países que estén produciendo de una manera conjunta con otros lugares. China e India también tienen ahí colores amplios, pero tampoco es porque estén produciendo de manera conjunta con otros lugares. Lo que pasa es que China e India pues son los únicos dos motores de crecimiento que tenemos en este momento y están demandando las materias primas de Brasil, de Australia y de Rusia, pero no porque estén coordinándose con otros lugares. Y esto es algo muy importante. Fue una apuesta económica que tuvo el gobierno federal de nuestro país en los 70s, en los 80s, en los 90s, y que le ha otorgado muchísimos beneficios a México, pero también algunos riesgos hacia adelante. Y esta intuición que yo les comentaba, pues se ve de una manera muy clara. La mitad del comercio internacional se hace en una sola región del país, que es la Unión Europea. Casi todo se hace ahí. Y de nuevo, no es que se exporte y se importe, se produce de manera conjunta entre España, entre Francia, entre el Reino Unido, en fin, entre todas las regiones de la zona europea. La segunda región más importante para el comercio internacional, nosotros, México, Estados Unidos y Canadá. Representamos casi un cuarto del comercio global, del comercio internacional global. Es impresionante las eficiencias que han logrado encontrar estos tres países. Son tantas las eficiencias que China, por ejemplo, que es un país que puede producir baratísimo lo que quiera,
no logra competir con nosotros en algunas cosas como el sector automotriz. Ese sector automotriz que es tan difícil de hacer porque los costos de transporte matan a las empresas, los mexicanos estamos logrando a través de estas eficiencias de cadenas productivas globales competir con estos países. Y vean, por ejemplo, una manera distinta de ver los beneficios del comercio internacional. Ahí están graficados algunos países del 2011 al 2016. En el eje horizontal lo que está graficado es la suma de importaciones y exportaciones, o sea, qué tan abierto está un país, y en el eje vertical cuánto crece. Y ven la correlación que es clarísima. Mientras más le ha apostado un país a buscar eficiencias, a buscar amistades, a buscar tratos económicos con otros países, esas eficiencias se están viendo transformadas en mayor crecimiento. No hay manera de ver el mundo hacia adelante de una manera aislada, proteccionista. El crecimiento está a través de tener amistades, de tener producciones compartidas hacia adelante. Les voy a mostrar más y más ejemplos de esta idea. ¿Qué es lo que más exporta la Unión Europea? Lo que más exporta no es agricultura. Vean, por ejemplo, si no alcanzan a leer hasta allá atrás, les voy a decir lo que dice la Unión Europea. Los 4 sectores que más exporta la Unión Europea son automóviles, en primer lugar, medicamentos, en segundo lugar, el tercero son aceites, el cuarto son aeronaves. En Alemania, ¿qué se exporta? Automóviles, partes de automóviles, aeronaves. ¿Qué es lo que más se exporta en Japón? Otro país de mucha eficiencia, se exportan automóviles, partes de automóviles, circuitos y máquinas. Estos países, como Alemania y Japón, que son los países más productivos del mundo, de todos modos están buscando eficiencias a través de tener cadenas productivas globales. ¿Qué país es un país que no le ha apostado a esto? Un país como China. Lo que más exporta China no son automóviles, son máquinas, son teléfonos, más teléfonos, circuitos electrónicos, cosas de muy bajo valor agregado. China tiene un modelo de crecimiento que eventualmente se les va a agotar y el motor de crecimiento para el mundo va a ser el sector manufacturero, pero el sector manufacturero que tiene mucha tecnología como lo que está buscando tener Alemania y Japón. ¿Cómo le ha ido a México en esta globalización? Pues bien, creo yo. Lo malo es que está muy concentrado esa estrategia. Vean nada más la diferencia que hay entre las exportaciones de México que van al país principal de destino, que es Estados Unidos. 81% de nuestras exportaciones van a un solo país. Todos los demás en su conjunto representan el 19% nada más. La buena noticia es que nos parecemos mucho a Alemania y a Japón y no nos parecemos tanto a China. ¿Cuáles son las exportaciones principales de México? Otra vez, automóviles, partes de automóviles, camiones y máquinas, los sectores de mayor valor agregado. E insisto mucho, no me gusta la palabra exportación, es producción compartida con Estados Unidos, pero esos son los principales sectores que nosotros tenemos. Y México ha tenido que buscar estas eficiencias a través del tiempo, porque México partió de un lugar bastante bajo, partió de un país que buscó una estrategia que en mi opinión fue buena en su momento, en los 50s, de buscar aislarnos, de estar un poco más protegidos, de que el gobierno buscara tener industrias, pero una vez que ese modelo económico se agotó, lo que vino hacia adelante fue una explosión en México de apertura comercial. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en esta gráfica, la suma de exportaciones más importaciones, cómo se ven en México. En 1993, esta suma, esta apertura comercial que decimos los economistas, era del 20% del PIB nada más. La economía completa mexicana, solamente el 20% era la suma de exportaciones e importaciones. Y conforme México entró al GATT, al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acabamos de firmar el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, México lo que ha tenido es una explosión en la integración global. Ahora representa el 80% de nuestro Producto Interno Bruto esta apertura. 4 veces de principios de los 90 a la fecha. Canadá también, aunque tiene una dinámica muy distinta, Canadá también representa más del 50% de su Producto Interno Bruto. Un país que no es muy abierto es Estados Unidos. No es muy abierto, entre otras cosas, porque es un país eficiente, o lo ha sido muy eficiente durante ya muchas décadas. Es un país que no ha tenido la necesidad de buscar tener producciones compartidas en otros lugares. Representa menos del 30%, o sea, 1/3 nada más de la apertura comercial que tiene nuestro país. Pero no por eso no es importante, puede ser no ser importante a nivel nacional, pero dependiendo del estado en el que ustedes se fijen, puede ser muy importante. Vean cómo básicamente en todo Estados Unidos
las exportaciones que tienen los estados están directamente relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, es decir, van directamente a México, directamente a Canadá y nada más. Entonces, así como México está muy integrado a Estados Unidos, también Estados Unidos está muy integrado con México. El principal socio comercial de cada estado en Estados Unidos, vean cuál es. Casi todo está en rojo, casi todo es Canadá. Lo que no está en rojo, casi todo está en verde, que es México. Para muchos estados, incluyendo los estados más grandes de Estados Unidos, su principal socio comercial es nuestro país. California, Nuevo México, Arizona, Texas, a través de producciones compartidas, y también un par de estados por ahí que parecen un poco inusuales, pero que son muy importantes, como Nebraska y Kansas, porque son estados que se dedican a exportar una cosa que es maíz y que nosotros somos el cliente número 1. Entonces, aunque no les guste, México de todos modos es un cliente muy importante para nuestros vecinos. Y no solamente son estos 6 estados que yo les comenté, no importa qué estado en Estados Unidos ustedes observen, básicamente en todos lados hay exportaciones hacia México. Puede ser que el presidente Trump no quiera tener un buen tratado de libre comercio, pero no solamente importa lo que diga él, también importa a todos estos productores que nos están mandando un montón de cosas a través del tiempo. Entonces llega Trump y dice, esta historia que les acabo de contar, yo creo que él también la tenía en la cabeza. Él decía, necesito ganar elecciones, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues ya sé qué voy a hacer. Voy a fijarme en los beneficios del comercio internacional, pero en vez de vendérselo así a los votantes, les voy a vender una historia distinta. Es la historia de perdiste tu trabajo, pero no te voy a decir que fue por culpa de los robots, te voy a decir que fue culpa de los mexicanos. Ese trabajo que perdió el trabajador de Amazon seguramente ha de estar en México. El trabajo que perdió el de la armadora, pues ha de estar en México. Y el de la maquiladora textil también ha de estar en México. No está en México, hay robots. Pero es bien fácil vender esta historia, porque cuando uno ve las ventajas que ha aprovechado México de crecimiento, pues es bien fácil acusar al vecino y decir, yo también quiero un poquito de eso. Y eso pasó en Estados Unidos. Aquellos estados que votaron a favor de Trump, vean quiénes son. Son los estados que son los más pobres. Se ve clarísima la diferencia en Estados Unidos. Un estado que crece, un estado que está de color azul, es un estado que no votó por Trump, es un estado que votó por Clinton. Y aquellos estados que estaban desesperados por crecimiento, que perdieron empleo, son los que votaron por él. No importando si las acusaciones que hacía hacia nuestro país eran las correctas o no, simplemente buscando un cambio, esta desesperación que tenemos, y esa desesperación que en ocasiones me recuerda mucho a lo que estamos viviendo nosotros, que buscamos un cambio hacia donde sea, pues es el mismo cambio que buscaron los americanos en el 2016. Trump tuvo una manera muy fácil de vender esta idea, que fue, les voy a demostrar con datos que los trabajos se fueron a México. Obviamente no es cierto, ¿no? Pero imagínense esta historia. Si los trabajos hubieran ido a México o a algún otro país del mundo, es bien fácil identificarlos, porque ahora, como la producción no se hace en Estados Unidos, se hace en otro lugar, seguramente estoy importando mucho y exportando menos. Y si yo me fijo en la diferencia entre importaciones y exportaciones, eso se llama un déficit comercial, vamos a ver que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Entonces estamos importando más de lo que estamos exportando. Y seguramente Trump, cuando comenzó a ver los países con los que Estados Unidos tiene un déficit, dijo, pues está bien fácil la venta, no voy a ir contra los chinos, no le puedo hacer bullying a los chinos, son muy fuertes, no le puedo hacer bullying a los europeos, ni a los japoneses, ni a los alemanes, ni a los irlandeses, pero igual y a los mexicanos sí les puedo hacer bullying. No es porque el trabajo se haya venido a México, lo que pasa es que un país como Estados Unidos que no ahorra lo suficiente, gastas mucho, pues cuando gastas mucho, claro que vas a importar un montón, y vas a importar un montón de cosas principalmente donde es barato, un lugar como China. Entonces le empezó a hacer bullying a México, ¿y qué ha sucedido? Pues que no le ha funcionado la estrategia, porque los productores americanos y los consumidores americanos se dan cuenta de los beneficios de que tengamos producciones eficientes en América del Norte. Un país con el que no está integrado comercialmente es con China. Ahí sí importas productos chinos terminados y no estás produciendo junto con ellos. Por eso ha comenzado esta guerra comercial que hemos estado viendo durante los últimos 2 meses. Una guerra comercial que empezó el 22 de enero, en el que Estados Unidos dice, le voy a poner aranceles a las lavadoras de ropa. Y China dijo, pues voy a comenzar una investigación a ver si el sorgo que produce Estados Unidos lo están haciendo con poca competencia. Y de lavadoras y sorgo ha estado escalando en las últimas semanas los comunicados de los dos países.
Estados Unidos le puso impuestos al acero y al aluminio, China puso aranceles a la soya, Estados Unidos dijo te voy a poner aranceles a 50,000 millones de dólares, los chinos dijeron yo también, Estados Unidos dijo entonces yo se lo voy a poner a 100,000 millones de dólares y ha comenzado todo este escalamiento. Y mientras los chinos y los americanos se están peleando, que si quisiera Estados Unidos reducir el déficit, lo correcto sería hacerlo con China, México está aprovechando, está negociando, le está intentando mostrar a los productores americanos las ventajas de producción que tenemos con ellos. Y por cierto, no es nuevo que Estados Unidos tenga un déficit. Vean, por ejemplo, la gráfica de hasta arriba. Estados Unidos está en números rojos en déficit desde siempre. Estados Unidos compra de quien les venda y mientras más barato esté, más van a comprar. Tiene un déficit, tiene un déficit, tiene un déficit. Y por cierto, México también, México no es un país que esté ahorrando lo suficiente. Llevamos muchos años de déficit también, no con Estados Unidos, pero sí con el mundo en general. Esta historia política tan ligada al crecimiento en Estados Unidos no solamente ha sucedido en ese país, sucede en todo el mundo. Vean, por ejemplo, cuando los británicos votaron a favor de salirse de la Unión Europea, la misma historia que les vendió Trump es la historia que les vendieron a los británicos. Y es, el crecimiento se acabó, pero no le voy a decir a la gente que es por culpa de los robots, le voy a decir que el trabajo se fue a donde sea. Mientras más crece una región del mundo, más probable es que voten por el incumbente. Mientras menos crezca un lugar del mundo, más probable es que voten por un cambio. Los escoceses, los londinenses, que están creciendo bien, votan por mantenerse en la Unión Europea. Los trabajadores manufactureros del resto de Europa votan por un cambio. En Francia, la misma historia. Un lugar que crece es un lugar que vota por el incumbente, un lugar que no crece es un lugar que vota por un cambio. En Italia es perfecto el mapa. Si creces, te gusta el momento actual, si no creces, buscas un cambio. Movimientos proteccionistas, movimientos nacionalistas, movimientos que van en contra de los modelos económicos que todos sabemos que funcionan. Pasemos a México. México pues es una historia muy similar y se van a imaginar la conclusión. Lugares de México que crecen son lugares que van a votar por el partido incumbente. Lugares de México que no están creciendo son lugares que van a votar por un cambio. En México es clarísimo. No importa en dónde volteen a ver ustedes, lo que se va a ver es que gran parte de los empleos de nuestro país son empleos manufactureros que van a ser muy beneficiados con un nuevo tratado de libre comercio y también hay algunos otros lugares que no lo van a hacer si no se han integrado a esta globalización. ¿Qué produce México junto con Estados Unidos? Lo que exporta. La zona norte, la zona del Bajío, produce manufacturas. Pero fíjense el Bajío lo interesante que es. El Bajío está lejísimos de la frontera. Es bien costoso mover un automóvil y no importa. Las armadoras se ponen en los lugares donde puedan encontrar las mayores eficiencias, donde puedan encontrar el mejor estado de derecho. Algunos otros estados del país, su principal exportación son bienes de agricultura, agropecuarios en general, y muchas otras regiones del país, sobre todo en el Golfo y en el sureste, se dedican no a producir de una manera globalizada, sino a extraer principalmente petróleo y que esa sea la única fuente de crecimiento que haya. Y México en este 2018 refleja todavía esa realidad. Estos datos son los más recientes del INEGI y vean cómo también es clarísimo. Los estados que más crecen son exactamente los estados que le han apostado al sector manufacturero, son los estados que están en verde. Y los estados que no le han apostado a la globalización, los que le han apostado al sector petrolero o a la agricultura, son los estados que están metidos en una recesión en este momento. Entonces, esta foto me gusta mucho, la expresión de Chrystia Freeland, que es la secretaria de Economía de Canadá, con esta cara de ¿qué diablos estamos haciendo negociando un tratado de libre comercio? No hace el menor sentido económico que busquemos negociar lo que funciona, algo que le ha dado tantos beneficios a todo el mundo. También me parece muy clara la expresión de las otras dos personas en la foto, ¿no? Por un lado, Ildefonso Guajardo, pues viendo a ver qué deciden ustedes para intentar subirme al tren de la negociación, y Lighthizer, pues completamente perdido en la vida, sin saber qué hacer. Por un lado, tiene que rendirle cuentas a Trump, que no tiene ninguna intuición económica, y por otro lado, rendirle cuentas a los consumidores y a los productores de Estados Unidos, buscando un tratado de libre comercio eficiente. Una pregunta que me hacen y que sí se las voy a intentar contestar en un momento más es, ¿qué pasa si el Tratado de Libre Comercio se acaba? No parece que vaya a ser el escenario, pero yo creo que también una pregunta importante es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se acaba? ¿No? ¿Qué pasa si se acaba? O sea, ¿realmente es una respuesta tan directa pensar que sin Tratado de Libre Comercio se acaba el mundo? Creo que no, pero yo creo que hay una moraleja que no debemos olvidar.
Esta gráfica de aquí lo que muestra es, en el tiempo, la proporción de nuestras exportaciones. El verde son manufacturas, el gris es petróleo. Durante los 80s, México exportaba una sola cosa, que era el petróleo, nada más. Gran parte de las exportaciones venían de eso. Y en retrospectiva podemos decir, era muy obvio que teníamos que haber diversificado. Era muy obvio que no podíamos depender solamente del petróleo. Y nos llegó una crisis y otra, y los 80s fueron muy complicados. Poco a poco México, a base de golpes, tuvo que aprender a diversificar nuestras exportaciones. Y nos dedicamos a exportar una sola cosa, que fue maquilas, cosas de bajo valor agregado. Hasta que China entró a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 y tuvimos problemas muy serios, principalmente en los estados fronterizos. Y en retrospectiva decimos, era muy obvio que no debíamos dedicarle solamente a las maquilas el esfuerzo y que tuvimos que haber diversificado más. Y ahorita estamos en una situación en la cual me parece que debería ser muy obvio que no podemos apostarle a un solo sector, no podemos apostarle solamente al sector automotriz. Tenemos que apostarle al futuro a través de mejores tecnologías, a través de un mejor Estado de Derecho que fomente las inversiones, que fomente la educación y que fomente un crecimiento vigoroso hacia adelante. Las negociaciones, pues en este sentido, han estado avanzando, y hay días buenos y hay días malos. Y hay días que el peso se deprecia 1 peso y hay días que el tipo de cambio se regresa a 50 centavos. Y ha estado sumamente complicado. En este momento, todo parece ser que sí vamos a tener un tratado de libre comercio. Las declaraciones más recientes, sobre todo las del secretario Guajardo, sugieren que aunque esta semana no vamos a tener un acuerdo, han estado avanzando. Y finalmente los productores americanos, no los políticos americanos, han estado cediendo. Y sugiere que tal vez en mayo podamos tener un acuerdo preliminar. Y nos surge un acuerdo preliminar, porque no queremos que se revuelva ni con las elecciones mexicanas que tenemos en julio, tampoco queremos que se vaya a revolver con las elecciones que tiene Canadá. Van a escoger un nuevo parlamento porque hay elecciones en Quebec y en Ontario en junio y en noviembre, y Estados Unidos también tiene elecciones en noviembre, donde se van a renovar básicamente las cámaras completitas y 36 gobernadores nuevos. Estamos sumamente presionados por acabar un tratado de libre comercio, pero creo que las ventajas económicas de que lo tengamos están ahí. Y es importante que lo tengamos porque 33% de la gente está buscando un cambio. Por cierto, 67% no lo está haciendo, ¿no? O sea, solamente es 1/3. Entonces, ese tercio está a la delantera, pero está revolviéndose los dos temas, el político y el tratado de libre comercio. Entonces, con esto déjenme casi concluir, nada más les vamos a mostrar los pronósticos que nosotros tenemos para los mercados financieros y con eso, pues comentarles un poco de cuáles son las decisiones de inversión que nosotros les vamos a sugerir hacia adelante. Lo primero es, aunque el Tratado de Libre Comercio parece que va bien, no se ha firmado y hay que tener cuidado en ese rubro, pero va avanzando bien. Lo que tenemos a la vuelta de la esquina es un ciclo electoral y en las últimas elecciones sí se ha visto volatilidad en los mercados financieros, aunque el resto del mundo esté bien y no está bien, ha tenido mucha volatilidad. Sentimos que todavía le queda un poquito de espacio para que algunos activos financieros puedan perder un poco de valor. Y recuerden que aquí la historia es al revés. Cuando las cosas están mal y los activos financieros son baratos, son buenas oportunidades de comprar cosas baratas. Cuando las cosas están muy bien, es cuando los activos están caros y es cuando hay que comenzar a tomar algunas decisiones de inversión. Entonces, hay que tener cuidado. Sentimos que la bolsa, por ejemplo, va a tener todavía algún umbral para volatilidad en los siguientes meses, pero que hacia adelante, donde lo que verdaderamente importa para la bolsa es la expectativa de crecimiento de México, México va a estar bien. Y mientras más pronto firmemos el Tratado de Libre Comercio, más rápida va a ser la recuperación de la bolsa con todo y este pedacito de volatilidad que podríamos estar viendo. El tipo de cambio también. Les recuerdo, mientras más rápido se firme el Tratado de Libre Comercio, pues más positivo va a ser el ambiente y aunque no es probable, si llegara a haber algún tema que desacelere las negociaciones, pues podremos estar viendo un escenario más negativo. También le vemos posibilidades a que el peso tenga volatilidad durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses. Falta todavía un buen rato para las elecciones, pero que hacia adelante lo que verdaderamente va a importar para el tipo de cambio es la expectativa de crecimiento de nuestro país. Banco de México, con la mejoría que hemos observado en el tipo de cambio, pues tiene menos presiones para subir su tasa de referencia. Es muy probable que ya no suba la tasa, o si lo hace que sea una sola vez más y ya, que se quede en un rango de 7.50 a 7.75 antes de comenzar a bajar las tasas cuando el entorno mejore en la segunda mitad del año. La inflación en México también va a comenzar a ceder. El último dato de inflación que se publicó el lunes de esta semana, de hecho, a tasa anual,
la inflación ya está por debajo del 5%. El año pasado cerró en casi 7%, ¿no? Poco a poquito la inflación va a comenzar a ceder para cerrar el año poquito arriba del 4%, creo yo, o muy cercano al 4% al menos. La economía mexicana está blindada, está diversificada, y la volatilidad en los mercados financieros que podamos estar viendo en los siguientes días no implica que la economía se vaya a desacelerar hacia adelante. Existen muchos contrapesos legales que nos hacen pensar que gane quien gane las elecciones, México va a seguir creciendo, tal vez no de una manera muy dinámica, muy vigoroso, pero que sí que la economía mexicana podría estar creciendo por arriba del 2%, al menos en los siguientes dos o 3 años. Entonces yo con eso voy a concluir esta presentación, les agradezco mucho su atención. Bueno, creo que hay tiempo para algunas preguntas. Qué moderno. Creo que tenemos un celular por acá donde van a llegar las preguntas, entonces si quieren mandar alguna, por favor hágala. A ver, ya tenemos la primera pregunta y dice, ¿por qué la inflación ha estado tan elevada en los últimos meses y cómo la ves hacia adelante? Ok, a ver, la inflación en México es una cosa muy inusual. Me acuerdo en diciembre del 2015, yo estaba trabajando en Banco de México todavía, tocó el nivel más bajo de su historia, esa inflación, 2.13%. Me acuerdo que llevaron hasta donas ese día celebrando una inflación casi del 2%. La inflación estaba tan baja en aquella época porque tuvimos un montón de reformas estructurales que ayudaron a que los precios hubieran estado bajando. Si recuerdan, en estos últimos años tuvimos, por ejemplo, una reforma de competencia, una reforma de telecomunicaciones, que hicieron que gran parte de los productos, por ejemplo, la telefonía celular, el internet, bajaran de precio y también mejoraran de calidad. Y al INEGI le importa mucho la mejoría de calidad cuando mide los precios, no es algo así como el precio efectivo, no el precio de mercado. Pero lo que vimos en los últimos años también fue que se volvió cada vez más difícil para el gobierno federal recaudar ingresos. Vieron, por ejemplo, el mapita donde se veía claramente el Bajío y el norte en verde creciendo mucho, pero el Golfo de México y en general los países que se dedican a producir petróleo comenzaron a desacelerarse. El precio del petróleo de hecho cayó muchísimo. En el 2016 tocó $20 por barril nada más la mezcla mexicana. Entonces, al verse el gobierno federal en una situación complicada de no poder recaudar suficientes ingresos para financiar el gasto que estaba teniendo, pues tuvo que tomar una decisión muy difícil, una decisión que llevamos 2 años ya casi con ella, y fue la liberación de los precios de las gasolinas. Fue necesaria porque las finanzas públicas tenían que mejorarse, pero fueron finanzas públicas que tuvieron que venir acompañadas de algo que fue muy doloroso para los mexicanos, que fue incrementos en las gasolinas. Y las gasolinas son muy importantes porque además, mientras más rico eres, más gastas en gasolina. Y mientras más pobre eres, más gastas en una cosa que es transporte público, que es un transporte que va directamente relacionado a los precios de las gasolinas. Entonces, un impuesto además bastante regresivo. La inflación, pues estuvo alta, pero la inflación es la comparación año con año del nivel de precios. Entonces, una vez que se dio el jalón hacia arriba y que ocasionó que el año pasado habíamos tenido inflaciones de casi 7%, pues la comparación nueva pues va a ser una comparación con una tasa de crecimiento un poco menor. Es la razón por la cual la inflación está cayendo, es decir, los precios no es que estén bajando, nada más no están subiendo tan rápido como lo hicieron el año pasado. Entonces nosotros pensamos que este año la inflación va a cerrar en alrededor de 4% y la visión que tenemos para la inflación hacia adelante es de alrededor de 3,5%, ¿no? Para el cierre del 2019. A ver, aquí tenemos otra serie, son varias preguntas que están muy relacionadas y la primera dice, ¿qué pasa si gana ya sabes quién? ¿Y cómo ves el tipo de cambio?
¿A quién se referirán? No, a ver, esta es una pregunta muy importante. Vamos a tener, no sé cuáles son las preferencias políticas de ustedes, pero francamente creo que no importan tanto como nosotros pensaríamos de manera inicial. Porque México no es un país donde tengamos un presidente que es un dictador. México es un país de instituciones, algunas mejores que otras, pero tenemos un tipo de institución que es crucial para nuestro país y es el rol de los estados. Los 32 estados que conforman esta federación son estados que tienen que aprobar cambios importantes, cambios constitucionales. No hay manera de que un presidente, sea el que sea, pueda cambiar la Constitución. Por ejemplo, si les preocupa la reforma energética, no se puede echar para atrás sin cambiar la Constitución. Y para eso requieres la aprobación de las cámaras, pero también de 2/3 de los estados. Son 32 estados, entonces 2/3 son 22 estados. Requieres que 22 estados lo aprueben. Y de los 32 estados, 9 de ellos van a tener elecciones también este año. Seguramente la composición va a ser algo así como 14 estados para el PRI, 14 estados para el PAN, son 28, y alrededor de 4 estados que están por ahí discutiéndose. Es decir, si les preocupa la reforma energética, creo que podemos estar tranquilos de que no va a haber un cambio constitucional grande hacia adelante. Ahora, si ustedes simpatizan por ya sabes quién, también está ese otro lado de la moneda, porque cualquier presidente que quiera hacer algo bueno hacia adelante va a requerir el apoyo de los estados. Y cuando vamos a ver 14 estados del PRI, 14 estados del PAN, también hacen pensar que va a ser difícil avanzar en el proceso de reformas estructurales. En este sexenio fue relativamente fácil avanzar, porque cuando el presidente gana las elecciones tenía 20 estados del mismo partido. Entonces con 20 estados fue relativamente sencillo negociar, avanzar, y vaya que avanzó, tuvimos 13 reformas estructurales. Entonces, de ambos lados, no importa qué les preocupe o qué no les preocupe, de todos modos sugiere que hacia adelante para tener cambios importantes va a ser complicado y que vamos a tener expectativas de crecimiento bastante positivas, es decir, bastante alejadas del cero, pero tampoco tan dinámicas como deberíamos para un nivel de desarrollo como el nuestro. Me parece que expectativas de 2 o 3% de crecimiento van a estar bien. La pregunta fue del tipo de cambio, no del crecimiento, pero el tipo de cambio de largo plazo refleja las expectativas de crecimiento de una economía. Y mientras una economía se perciba como anclada, como estable, positiva, seguramente el tipo de cambio va a estar estable. Pero el tipo de cambio de corto plazo es muy volátil, reacciona ante noticias, reacciona ante nerviosismo, reacciona ante inversionistas que se ponen nerviosos, van a un país y luego van de regreso. Entonces, la volatilidad del tipo de cambio me parece que es algo que no vamos a poder salvarnos en las siguientes semanas. Ok. Tenemos muchísimas preguntas. Si no acabamos de contestarlas todas, nos vamos a poner en contacto con sus celulares y se las respondemos en los siguientes días. Aquí hay otra que dice, ¿qué es más importante para el mercado financiero? ¿Una negociación del TLC o el resultado de las elecciones presidenciales? Es que es distinto. O sea, hay variables económicas que reflejan expectativas de largo plazo. La bolsa, por ejemplo, aunque sea muy volátil, de largo plazo la bolsa prácticamente todos los años crece. La bolsa dio en promedio el promedio de los últimos 10 años es un rendimiento alrededor de 10% en la bolsa. Entonces, ese tipo de mercados de largo plazo pues van a seguir siendo inversiones buenas en la medida en la cual la economía esté sana. Pero hay variables de corto plazo, variables como el tipo de cambio que reflejan el momento, ¿no? El nerviosismo en el momento. Entonces, ¿cuál va a ser más importante de las dos? Para mí, sin lugar a dudas, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio refleja lo profundo de nuestra economía, hacia dónde vamos, qué es lo que está sucediendo, y ahí sí es fácil que un presidente de otro país lo terminara si quisiera así hacerlo y que tuviera consecuencias negativas para nosotros. Pero de corto plazo, las elecciones, sin lugar a dudas, van a estar dominando a los mercados. El Tratado de Libre Comercio, además, voy a profundizar en lo que dije hace un momento, parece que se va a firmar, parece que va avanzando bien, y parece que con todas las locuras de Trump, de todos modos, ha estado avanzando, que vamos a tener una conclusión positiva y que ahora lo que va a seguir es ver si las cámaras, sobre todo la Cámara de Estados Unidos, se apura a firmar este tratado y que podremos tener algo muy positivo en los siguientes días. Quedan 2 preguntas. La primera que tengo aquí dice, ¿cómo podemos hacer que México crezca de forma más acelerada al que lo está haciendo actualmente?
Esa es la pregunta del millón. No lo sé. No sé. Si hubiera una fórmula, yo creo que ya la habríamos implementado. Pero si yo pudiera resumir la dolencia que tenemos en México, tal vez lo que tenemos todos nosotros en la cabeza, y es: estoy cansado de la falta de Estado de Derecho. Y no es de un partido político. No sé si alguien se atrevería a decir que un partido político no ha causado una caída en el Estado de Derecho. Me parece que es generalizado. Y cuando digo generalizado, quiere decir que hay personas buenas en el gobierno federal, personas no tan buenas en el gobierno federal. Pero ese Estado de Derecho es lo que ha ocasionado que tengamos tantas dificultades. Cuando hablaba del Bajío hace un momento, ¿por qué las armadoras se están colocando en el Bajío? Cuando los automóviles son tan difíciles de moverse, las fábricas deberían estar en Mexicali o en Tijuana, y no, se están yendo al Bajío, tan al sur como geográficamente es posible poner una armadora, porque el Bajío es la zona de México que ha hecho un mayor esfuerzo por mejorar el Estado de Derecho. Y mejorando el Estado de Derecho viene acompañado de menor impunidad, de menor corrupción, de mayor inversión, de mejor educación, en fin. ¿Cómo mejorar el Estado de Derecho? Pues no lo sé, ¿no? Espero que voten por mí cuando lo sepa resolver. Bueno, y la última pregunta a viva voz. Como ya les dije, a cada uno de los que ustedes preguntaron les vamos a mandar en los siguientes días una respuesta a su celular, pero tiene que ver con qué ha pasado con las reformas estructurales. A principios de este sexenio se hablaba de que había muchas reformas estructurales que iban a beneficiar al país. ¿Qué opinión tienes de estas reformas y cómo las ves hacia adelante? Pues es que de todo un poco. O sea, para ponerlo en un contexto, cuando arrancó el sexenio, tal vez recuerdan que venía un proceso de reformas estructurales, venía el Pacto por México, ¿se acuerdan de aquel pacto de hace ya casi 6 años? México aparecía en la portada de las revistas internacionales, ¿no? Era el momento mexicano. En ese 2012, la expectativa era que México iba a crecer este año casi 7%. Y claramente no vamos a crecer el 7%, no vamos a crecer arribita del 2% nada más. Y no es coincidencia que esa expectativa tan buena que había de México hubiera ocasionado que en el 2012 hubiera sido el último año de apreciación del peso, y después llegó 2013, depreciación, 2014, depreciación, 2015, depreciación. ¿Por qué es tan bueno esas reformas estructurales? Las reformas estructurales no es un cuento de hadas, es una manera de poder hacer que los recursos, que los factores de producción se asignen a sus usos más eficientes, a través de promover competencia, a través de promover inversión, educación, en fin. Entonces, si yo tuviera que hacer un resumen de las reformas, yo diría que hubo reformas extraordinariamente buenas. La reforma de competencia y la de telecomunicaciones para mí son de las favoritas en la historia de México. A principios del 2012, si hacemos memoria, el tipo de celular que teníamos, ¿no? El tipo de datos al que teníamos acceso, ¿cómo ha cambiado? Larga distancia ilimitada, tenemos velocidades de internet en el celular más rápida de la que teníamos en la casa, ¿no? Hace 6 años. Se ha visto reflejado no solamente directamente en precios, sino en cosas que son más difíciles de medir, pero la eficiencia que tienen las empresas de poderse comunicar de una manera más rápida, por ejemplo. Entonces, son reformas sumamente exitosas. Tenemos otras reformas que pueden ser exitosas, pero que va a tomar tiempo que las veamos reflejadas. La reforma energética es un caso bien claro. Fue una reforma que ha ocasionado mucha inversión, pero que no es inversión que haya ayudado a que salga una gota de petróleo todavía. Va a tomar algunos años en los cuales se va a ver reflejada, y me parece que en algunos años vamos a tener que evaluarlo y decidir si fue una buena reforma o no. Otras reformas se quedaron pendientes. La reforma educativa me parece que es la más clara de todas. Lo más importante para el crecimiento de nuestro país de largo plazo es lo que hicieron los coreanos, lo que hicieron en Singapur, lo que hicieron en Hong Kong. Apuestas de 30 años, no de 6 años. Y esas apuestas, pues la única manera de que vayan a funcionar es que tengamos no solamente a los mejores niños, que los tenemos, sino también a los mejores maestros. Y esos no sé si los tenemos. Entonces, el resumen, yo creo que es un resumen bueno. Yo creo que fueron reformas estructurales que son eficientes y que ayudaron a México a salir adelante en años bien complicados. ¿Se acuerdan la gráfica que les enseñé de cómo le fue al PIB de Italia, del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos? La peor crisis financiera de los últimos 100 años también la vivimos en México. ¿Y cuántos años tuvimos de recesión? 2008 fue de recesión como el resto del mundo y no volvimos a tener un año malo. No mucho crecimiento, pero 2, 2,5, 3% y por ahí va, ¿no? Entonces me parece que el resumen es
es positivo. Pues muchísimas gracias, Enrique.